Ser Podcast. Ni la preocupación por la pandemia ni el furor de la campaña madrileña pueden eclipsar hoy del todo lo que ha ocurrido en el Congreso. Se ha aprobado la primera ley en España de cambio climático y transición energética. La norma que contiene las líneas básicas de actuación para ir reduciendo la dependencia de actividades y energías contaminantes para acabar en el año 2050 en lo que se llama neutralidad climática, que solo emitamos los gases contaminantes que la naturaleza pueda absorber por sí misma. 2050 dirán ustedes, largo me lo fiáis, pero es que para llegar allí hay que empezar ya mismo, y es un cambio serio que afecta a la economía, al empleo, al consumo, al modo de vida, ¿o no? La transición energética, la lucha contra el cambio climático, consiste solo en cambiar una energía contaminante por otra limpia y seguir viviendo, gastando, consumiendo como hasta ahora. ¿O tenemos que empezar a cambiar más cosas en España y en el resto del mundo, por supuesto? Se lo vamos a preguntar a las 10:30 a la vicepresidenta Ribera. Pero además la ley ha salido adelante por amplia mayoría. Ha votado a favor o se ha abstenido toda la Cámara, incluido el PP, menos Vox, que se ha quedado solo votando en contra. En un momento de extrema polarización como este resultado tiene un indudable valor político en el presente y quizá también en el futuro, de cara a mantener las medidas que contempla esta ley, que no derogaría el siguiente inquilino de la Moncloa. El único no, ya les digo, el de Vox, y para hacernos una idea de sus argumentos, escuchen a su diputado Francisco José Contreras. Hoy día mueren de frío 17 veces más personas que de calor, ¿no? Que se caliente un poquito el planeta, para empezar a reducir las muertes por frío. Para que sepamos de qué se habla cuando se habla de meter a este partido en un gobierno. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. En la mesa del análisis de este jueves, Pablo Simón, politólogo y profesor de la Universidad Carlos III. Buenas noches. Buenas noches. Miguel Sebastián, profesor de análisis económico de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Xavi Vidal Folk, periodista del País. Buenas noches. Hola, buenas noches. El día en 2 minutos, Ana. Jueves de cifras récord en la vacunación en España. Se han puesto 453.000 dosis y hemos superado los 3 millones de personas que ya tienen la pauta completa. Enseguida vamos a analizar la decisión que ha tomado esta tarde la Comisión de Salud Pública de administrar la de AstraZeneca solo a quienes tengan entre 60 y 69 años. Portugal, por cierto, acaba de anunciar que allí también suspenden la vacunación con AstraZeneca en menores de 60, y el Consejo de Salud de Países Bajos acaba de aconsejar al gobierno del país lo mismo. Y jueves también sin la habitual comparecencia de Fernando Simón para analizar la evolución de la pandemia. Hemos preguntado al Ministerio de Sanidad que por qué no ha habido rueda de prensa, y lo que nos dicen es que, como la ministra Darias ya ha hablado esta mañana, pues que esta tarde no tocaba más, que cuando comparece la ministra ya no sale Simón. Darias ha hablado a primera hora de la mañana desde la base aérea de Getafe en una visita que ha hecho allí junto a la ministra de Defensa. Esta tarde España ha notificado la muerte de 142 personas, 9.900 contagios y la incidencia acumulada, que llevaba días subiendo pero muy poco a poco, hoy da un salto de 7 puntos hasta los 174 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De la economía, el gobierno tiene intención de prorrogar los ERTEs más allá del 31 de mayo y en Estados Unidos... Mr. Floyd died from a low level of oxygen. And this George Floyd murió por falta de oxígeno, es lo que ha declarado un neumólogo en el juicio por la muerte del afroamericano. Su testimonio refuta el argumento principal de la defensa, que aseguraba que murió por las drogas que había consumido. Y en Bélgica se acaba de emitir una entrevista en la que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dice que lamenta profundamente el trato que se le dio a la presidenta de la Comisión Europea durante su visita a Turquía.
que réagir, quelle que soit la manière dont je réagirais, présentait d'une part le risque que ce soit vu comme une forme de paternalisme dès lors que esa reunión con el presidente turco, recordamos, en la que Michel y Erdogan hablan en dos sillones muy cercanos y relegan a von der Leyen a un sofá lateral. En esa entrevista, como escuchábamos, Michel dice: lamento profundamente esa imagen desastrosa en Ankara y la impresión generada de desprecio hacia von der Leyen y a las mujeres en general. Ha tardado un poquito en decirlo. En la contra de Hora 25. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. ¿Qué te parece ese DNI catalán de pago que anuncia Carles Puigdemont? Un catalán, DNI catalán premium, ¿no? Sí. Con suscripción para tener, ahora te lo digo, para tener beneficios. Bueno, yo creo que Puigdemont, he tenido que ir, por cierto, a la hemeroteca para saber cuántos llevábamos, cuántos DNIs catalanes llevábamos, cuántas ideas de DNI catalanes llevábamos. Creo que Puigdemont es uno de esos espectáculos últimos meses, porque está en esos momentos en que los hombres siguen construyendo el castillo en el aire y de repente también le quitan la pala. Es decir, que el espectáculo creo que va a ser digno de ver, y esa última idea de fabricar un nuevo DNI, de cobrarlo para crear una estructura de Estado, es como comprar un ganso con la idea de arrancarle la pluma y escribir el Quijote, por ponerlo claro. Yo creo que todos tenemos derecho a nuestros sueños, incluso cuando nuestros sueños están fuera de la ley, pero sabiendo que si insistimos en ellos no te van a acabar deteniendo ya por delincuente, sino por coñazo. Y el caso es que en esta campaña, y es lo que a mí me ha llamado la atención, ha utilizado el logo de un supermercado sin permiso. Es decir, ha hecho publicidad de una cadena de supers sin contar con ellos. Le han pedido que retire esa publicidad, pero el vicepresidente del Consell de la República, Toni Comín, ya ha dicho que quien tenga ese nuevo DNI catalán tendrá en el futuro beneficios sociales. Y lo ha aseverado con una frase creo que ya definitiva de este tiempo nuevo de Carles Puigdemont: hay muchos trámites que la ley te obliga a hacer con tu DNI, pero si te registras en el periódico VilaWeb puedes cambiar tu suscripción y hacerla con el número nuevo del DNI catalán. Es decir, estamos ya en ese territorio, en ese nuevo reglamento, en estas nuevas batallas, creo que no demasiado dignas para todo lo que ocurrió en Cataluña hace 3 años. Confiesa que echabas de menos hablar de Carles Puigdemont. Ya te veo ya. Y estoy en Barcelona, Pepa, es que a mí al final me puede el ambiente. Un beso, hasta mañana. Un beso grande. Adiós. Chao. Pues ya parece que está claro, al menos de momento, porque con la pandemia hemos aprendido que lo que sabemos es siempre de momento. La AstraZeneca se la van a poner a los que tienen entre 60 y 69 años. Para mayores de esa edad serán Pfizer y Moderna. Lo que sigue sin resolverse es qué pasa con los menores de 60 que ya hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca. Para eso España va a esperar a la decisión conjunta de toda Europa. Marcos López Hoyos es presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y ustedes han dicho ya que aconsejan que esa segunda dosis sea también de AstraZeneca, ¿verdad? Sí, nosotros seguimos las recomendaciones que hasta el momento ha dado la Agencia Europea del Medicamento, incluso ayer, y ellos no desaconsejan administrar la segunda dosis de AstraZeneca. Por lo tanto, no hay evidencia científica para desaconsejarlo a día de hoy. Consideramos que la gente tiene que estar tranquila en este sentido, y evidentemente la gente de menos de 60 años con
con las últimas decisiones no se podría poner la segunda dosis, pero la Agencia Europea del Medicamento no lo ha desaconsejado. ¿Y hay evidencia científica con respecto a la otra opción que se baraja, el que la segunda dosis sea de otra marca? No hay evidencia científica, estamos pendientes de ensayos clínicos, creemos que hay algún estudio ya en marcha en este sentido, ¿vale? Y tenemos que comprobarlo. Nosotros siempre nos basamos en la evidencia científica y hacen falta estudios que garanticen la seguridad y eficacia de la pauta combinada con 2 dosis de distintas vacunas. Eso está claro. Si no se sabe con certeza si la edad es un factor que influye en la aparición de trombos, que ha sido el origen de este replanteamiento con AstraZeneca, ¿por qué se toma la decisión de entre 60 y 69? Nosotros aconsejamos ya una vez que se ha decidido por encima de 60, incluso decimos que se puede afectar esa posibilidad de vacunar a la gente hasta 79 años. Tenemos a la población entre 60 y 79 años sin vacunar, y una vez conseguido vacunar a la mayoría de la población por encima de 80 años, es el otro rango de edad que nos preocupa, porque es el siguiente rango de edad que tiene riesgo de enfermar y de ingresar y tener una COVID más grave, ¿no? Entonces nosotros aconsejamos incluso subir más adelante. La evidencia, hace un tiempo no había evidencia, cuando al principio se recomendó en febrero, inició, si no me equivoco, el 10 de febrero la vacunación con AstraZeneca, los ensayos clínicos y la evidencia indicaba que por encima de 55 era legal. A día de hoy se acumula evidencia, sobre todo en el Reino Unido. Como bien decía ayer la Agencia Europea de Medicamentos, 34 millones de personas han recibido la vacuna AstraZeneca, y en concreto en el Reino Unido 20 millones. Y los datos indican que la vacuna en gente mayor, hasta los 80 años, incluso mayor, es segura y es eficaz. Por lo tanto, dada la escasez de dosis y dado que lo que es vital es aumentar el ritmo de vacunación, proponemos que también se suba no solo a 69, sino hasta los 79 años. Una pregunta que quedó en el aire ayer en este programa. ¿Por qué solo estamos conociendo efectos secundarios de AstraZeneca? Moderna y Pfizer no tienen efectos secundarios, eso suelen tenerlo todos los fármacos, ¿no? Perdón, todos tienen efectos menores, menores, y incluso recuerden que cuando empezamos con Pfizer y con Moderna hubo descripciones y casos de anafilaxia, y hubo incluso paradas y comprobaciones, ¿vale? Eso fue desde el principio, pero después se comprobó que era mínimo, el riesgo era mínimo, y ahora se toman las precauciones debidas. Pues lo mismo ocurre ahora mismo desde nuestro punto de vista con la vacuna de AstraZeneca. Ha habido 222 casos descritos a fecha del 4 de abril de 34 millones de vacunas. Es un 0,65 por 100.000 habitantes. Es un riesgo mucho menor que el que tiene la propia enfermedad, la propia infección, y mucho menor que muchas de las actividades que realizamos cotidianamente. Le agradezco esta tranquilidad que deja en la antena de la SER en Marcos López Hoyos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Miguel Sebastián, ¿se acaba la confusión? No, porque ahora hay que explicar el por qué el cambio, ¿no? El cambio de criterio con respecto a los mayores de 65, ¿no? Que me parece un cambio razonable, pero que requiere alguna explicación, porque ese grupo de edad que estaba en la paradoja de que estaban a la espera de recibir la llamada o el SMS, mientras que veían que como algunos de sus allegados jóvenes, más jóvenes que ellos, ya estaban vacunados, de repente ahora les dicen que sí, que les van a poner la AstraZeneca y bueno, y entiendo que se retomará, no sé si hacia abajo o hacia arriba se va a completar el grupo de 60-65 y después empieza con el grupo de 65-70. Pero vamos a ir hacia arriba o hacia abajo, eso tampoco lo han dejado claro, ¿no? Es decir, van a empezar de 70 para abajo o desde 65 para arriba, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que un poco más de explicación esto requiere, ¿no? Y luego yo creo que Europa ha dado una imagen lamentable. Yo creo que siempre que nos hemos fiado de lo que decían los grupos de científicos, hemos acertado. Y cuando nos hemos desviado de ahí, yo creo que han empezado los problemas. En el caso de Europa, yo creo que la EMA, es verdad que no es un organismo político, pero yo creo que tendría que haber tenido la autoridad suficiente como para haber marcado la pauta para todos los países europeos, ¿no? Porque no puede ser que los países europeos vayan por libre o que no estén coordinados y que los
los mensajes a la población tienen que ser comunes, porque si estamos en una estrategia europea, estamos ahí. Y no puede ser que cada país vaya luego por su lado, ¿no? Y la EMA tenía que haber tenido más autoridad de la que ha tenido, no solamente autoridad, por decirlo así, académica, sino también incluso política, ¿no? ¿A qué atribuimos esta falta de gobernanza sanitaria, Xavi? Porque hay un poco de terreno de nadie. Por un lado, no hay unas competencias plenas, sino solo de acompañamiento por parte europea. No son competencias ni exclusivas, ni son competencias compartidas, son competencias de acompañamiento. Y por tanto hay un cierto recelo de las autoridades europeas, es decir, a ver si voy más allá de lo que estoy autorizado y luego me lo critican, ¿no? O me lo tumban, ¿no? O me lo tumban, ¿no? O salen algunos haciendo de polizón, que también hemos tenido distintos casos, es decir, que juegan un poco su batallita. Normalmente son batallitas, también como aquí en España, o sea que pasa en Europa un poquito lo que también pasa aquí en España. Claro, y digamos, esta aprensión es comprensible en un ciudadano. Un dirigente político debería ser un poquito más tener menos aversión al riesgo, ¿no? Y luego hay otra cuestión que a veces se nos olvida. La Agencia Europea del Medicamento no está acostumbrada a comunicar. Y entonces comunica muy en lenguaje un poco eso, para que yo lo pueda decir todo, porque que no he ocultado nada. Sí, lo dicen todo, es decir, no hay esto, hay estos posibles efectos, pero son raros, pero vamos a ver, usted saque una conclusión clara de esto. No la saca porque tienen un poco el prurito entre que son autoridad, en cierta manera son autoridad sanitaria, y digo un poco entre comillas, y no saben dónde está la autoridad y dónde está lo sanitario, y no comunican bien. Les falta un jefe de comunicación, desde luego, que diga, oiga, sean un poco más concretos. Aconsejamos a los gobiernos que de esto, sabiendo que hay estos efectos secundarios positivos tan pequeños, tan mínimos, pero que los hay. Y sobre todo, advertir con anterioridad. Lo que decía Miguel a mí me parece muy pertinente. En toda esta crisis estamos notando, quizá por la ilusión y por las ganas de que ves a los gobiernos que dicen, vamos a llegar, en verano ya viene, ya salimos de esta. Todo esto está muy bien en cuanto a la voluntad, pero lo necesario, lo que necesitamos de nuestros gobernantes europeos, nacionales, locales, regionales, es que marquen la pauta muy claramente, y que digan también que vamos para esto, pero atención, también hay unos riesgos. Estos riesgos son mínimos, pero que sepan ustedes que si alguien tiene un problema, tiene que ir con mucho cuidado para que al segundo en que haya un efecto adverso inesperado, poder avisar, ¿no? Estar un poco al corriente. Es decir, falta explicación continuamente por parte de todas las autoridades. Fíjate, el tema de la comunicación de esta crisis con AstraZeneca ha salido cada noche en este programa, desde ángulos distintos, tratando episodios diferentes. Pero claro, nosotros no podemos juzgar el aspecto científico que comentábamos con el presidente de la Sociedad de Inmunología, para lo que traemos un experto cada noche. Pero lo de la comunicación es que es muy evidente, y estamos a un año del comienzo de la pandemia. No estamos en marzo de 2020, Pablo. Totalmente. Y de hecho, esto también se deriva de las dificultades que hay para a veces traducir elementos como el coste de oportunidad, es decir, la implicación que tiene la no vacunación en términos de vidas humanas respecto a los riesgos calculados que puede haber cuando tú haces una vacunación masiva de estas características, porque, insisto, es un proceso inédito en la historia de nuestro país y de toda Europa. Es que estamos vacunando a una enorme velocidad, y esto genera también un cierto sesgo de visibilidad. Es decir, los gobiernos muchas veces, ante el hecho de que pueda haber una contraindicación que sea después reprochada por sus opiniones públicas, se vuelven más conservadores, y por lo tanto prima más este principio que no aplicaríamos en otras circunstancias. Y yo creo que eso tiene, desde luego, dos implicaciones, más allá de la vertiente logística, que yo aquí soy un poco más optimista. Es decir, si uno ve el reajuste que ha habido en los tramos de vacunación, si tenemos al 80% por vacunar todavía entre 60 y 70 años, esas AstraZeneca pueden ir en esa dirección, y si estamos vacunando a un aproximadamente 1% de la población española, como se ha vacunado, es que vamos a muy buen ritmo. Y yo creo que hoy se va a vacunar menos porque se han cancelado seguro visitas, pero desde
luego esto es una buena noticia. Pero desde la perspectiva de la comunicación, a mí hay dos cuestiones que me preocupan. Primera, la incertidumbre que está generando en la población que ya ha sido vacunada con AstraZeneca y más allá de lo que vaya a ocurrir con su otra dosis, ya están empezando a ir a la atención primaria o a las urgencias diciendo que están en una situación de incertidumbre o que creen que pueden tener síntomas compatibles con algo adverso. Es decir, conozco personas que trabajan en urgencias que me lo han dicho así. Dicen, estamos recibiendo muchas llamadas y gente que está preocupada por esto. Y esto se deriva de una mala comunicación política. Y fíjate, y esto los datos del CIS lo indicaban muy bien, cómo en noviembre del año pasado solo el 44% de los españoles quería vacunarse. Pero tras todo este lío de las listas de espera que se saltaban los políticos, pues bueno, en febrero, que es el último dato que tenemos, el 82% de la gente quiere vacunarse. La confianza en las vacunas sigue siendo alta. Pero es verdad que si empezamos a generar mucho ruido, y ese ruido no viene de los conspiranoicos, no viene de las redes, sino que viene de las autoridades sanitarias, ese ruido es muy peligroso. Es muy peligroso porque puede terminar invalidando un instrumento fundamental como son las vacunas, que a ver si luego nos encontramos que las otras de Moderna o de Pfizer tienen también un riesgo implícito, digamos, y terminamos construyendo sin querer una opinión pública contraria. Pero todos los fármacos, todos los medicamentos. Pero eso es muy complicado de comunicar, tengo yo la impresión, ¿no? Tienen efectos secundarios. Uno lee el prospecto de cualquier medicina, por inocua que sea, y si te lo lees entero dices, no me la tomo. O sea, esto, el tema es comunicarlo bien a unas opiniones públicas que están muy entrenadas en la adversidad en este año, que han aprendido mucho, que están deseando salir de esta, Xavi. Sí, pero si nos... Esto es verdad y existe ese desconcierto y tal, pero si nos fijamos los datos, que a veces digamos tendríamos que exigir más datos y mejores y más rápidos. Bueno, es que los últimos datos de vacunación de las últimas 24 horas son extraordinarios, ¿no? Sí, 453.000 en España. Casi medio millón. Pero es que en Francia, que va un poco por detrás, 437.000. Y en Alemania, que es un país bastante más grande que el nuestro en cuanto a población, 656.000. ¿Qué quiere decir? Hombre, que a este ritmo llegamos, ¿eh? Sí. Sí se puede mantener este ritmo. Ahora, es verdad que, digamos, todo el mundo tendríamos que ser más humildes. Seguimos sin saber muchas cosas. Seguimos hasta que... ¿Por qué? Es decir, ¿por qué se produce el desconcierto? Muchas veces porque las propias autoridades, incluso las sanitarias, las más científicas, se desconciertan porque aparecen pues unos efectos adversos en unas vacunas de una manera, en otras de otras. Es verdad que AstraZeneca tiene muchas menos notificaciones de efectos adversos que las otras. Lo que pasa es que algunos de esos son más aparatosos y algunos han provocado, en algún caso, en España apenas, pero en otros países han provocado algunas muertes. Entonces se produce este desconcierto entre las autoridades. Bueno, es normal que haya desajustes entre un día y otro, porque cada día vamos conociendo nuevas cosas, ya no ahora sobre el virus, sino sobre los efectos de la vacuna contra el virus. Pero entonces aquí la solución está en la información y luego en no ser incoherente con las medidas, no sé si queréis tratarlo ahora o no, con las medidas que se van tomando, porque nos ha pasado con la Pascua un poco lo que nos pasó con la Navidad. Sí, ahí vamos ahora. ¿Cómo estamos en la pandemia, Miguel? Pues hoy muy mal dato, la verdad. Íbamos a un ritmo de aumento de 2 puntos al día y hoy hemos saltado a casi 7, ¿no? No son todavía los ritmos de la tercera ola, pero sí ha habido hoy un importante acelerón que esperemos que se quede ahí, porque si esto es solamente el principio de lo que va a llegar como consecuencia de la Semana Santa, que le toca ya que llegue, porque son 14 días de retraso, pues es una muy mala noticia, ¿no? Y es una pena porque, como decía Xavi, hoy la noticia del día de hoy tenía que haber sido el rotundo récord de vacunación. Es que a los que hacemos gráficos con esto es que se nos ha salido la escala del gráfico, ¿no? 450. Se nos salía el gráfico por arriba. Es que hemos vacunado 1 millón, más de 1 millón en 3 días, ¿no?
a ese ritmo, por supuesto que llegamos. Entonces tendríamos que estar casi en un ambiente, no sé, positivo, de alegría, casi me atrevería a decir, ¿no? Y de entusiasmo, y estamos con una especie de pesadumbre, no solamente por los datos de la pandemia que ahora comentamos, ¿no? Sino por todo el lío que se ha montado ante algo que debía ser el comienzo, digamos, de una nueva etapa de optimismo y de tranquilidad. Pero los ciudadanos que están menos pendientes que nosotros del dato de AstraZeneca, se nota el relajo, el relajo que provoca el que haya en casi todas las familias ya gente vacunada, sí que se nota, ¿no? Lo podemos, la casuística de la que estamos rodeados lo puede afirmar. O sea que estamos ahora en el momento crucial para saber si, como decía Xavi, en Semana Santa repetimos los errores de Navidad, ¿no? Este es el momento. Sí, ese es el momento y los datos de hoy son muy malos. La curva esta de inicio de síntomas en los últimos 7 días, que es la que va adelantada, ha sido muy mala. No se veía un dato tan malo desde finales de febrero. Y bueno, y la subida de las incidencias ha sido muy alta. Además que ha sido prácticamente en todas las comunidades autónomas. Se ha salvado Cataluña, una de ellas, que me ha sorprendido, pero ha sido prácticamente en todas y es muy, muy mala señal porque exactamente coincide con el periodo, digamos, de los 14 días después de la Semana Santa, ¿no? Por tanto, sí que es preocupante. Ojalá, digamos, el dato de hoy haya sido atípico y mañana modere, pero esto tiene pinta de que sí que va a ser una cuarta ola, ¿no? Volveremos luego a hablar de la gobernanza europea, de la gobernanza española a partir del 9 de mayo, cuando acaba el estado de alarma. Repasaremos el día político y enseguida hablamos de la ley de cambio climático. Por 22 votos a favor, 5 votos en contra y 10 abstenciones, queda aprobada por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en competencia legislativa plena, el proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Pues ahí lo tienen. La primera ley de cambio climático y transición energética de España es ya una realidad. Lo es gracias a los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Esquerra, PNV, Bildu y Teruel Existe. Gracias también a las abstenciones de PP y Más País. Solo Vox votó en contra. Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué significa, vicepresidenta, esta extraña unanimidad en un país tan polarizado? Yo creo que hay una conciencia muy fuerte. Estamos viviendo ya escenarios de clima distinto y que eso supone un desafío grande para la economía, para el bienestar de las personas y para la seguridad. Por tanto, lo importante es reducir los problemas que están detrás de esta incidencia en el cambio climático y estar preparados para abordar los impactos con capacidad de resiliencia para que nos cuesten lo menos posible. Y a partir de ahí lo que sí es cierto es que hay debates sobre la velocidad y cómo. Yo creo que esto nos da un marco muy potente para empezar de forma muy relevante, sabiendo que en todo caso tenemos que acelerar todo ese proceso de reorientación de nuestro modelo económico en los próximos años. Me preguntaba a las 10 de la noche, ¿la lucha contra el cambio climático es solo sustituir una energía contaminante por otra limpia, manteniendo el mismo ritmo de crecimiento, el mismo tipo de vida, de consumo? No. La lucha contra el cambio climático es entender nuestra relación con la economía, con los ecosistemas, con las personas, con nuestro modo de consumir y producir de manera muy diferente, siendo mucho más eficientes, por tanto siendo mucho más inteligentes. Y es verdad que la energía es la fuente de emisiones de gases de efecto invernadero más importante, la energía con la que nos movemos, por tanto movilidad, petróleo, la energía con la que nos calentamos, la energía con la que generamos electricidad, es importantísimo cambiarla, pero no se queda ahí. También tiene que ver con cómo usamos el suelo, cómo aprovechamos las soluciones de la naturaleza a nuestro favor, cómo consumimos menos en otros muchos frentes, cómo producimos industrialmente de forma distinta, aprovechando esa economía circular que nos permite aprovechar las cosas, utilizar las cosas más veces, cómo comemos. Es, yo creo, un cambio de nuestra... Es entender que vivimos en un planeta con límites físicos y límites químicos, y eso, pues si queremos progresar y prosperar, pues hay que interiorizarlo, ¿no?, en toda la ecuación. No es fácil, porque son décadas en las que hemos entendido el desarrollo y la prosperidad de una manera diferente, pero también es verdad que transformar todo ese modelo pues tiene oportunidades de empleo, de innovación, de pensamiento,
de generación también de riqueza, ¿no? Teniendo la riqueza de una manera mucho más amplia. El Gobierno se ha marcado retos más exigentes que los establecidos en Europa para la descarbonización, la eficiencia energética, las energías renovables para el año 2030. ¿Puede ser demasiado ambicioso este plan del Gobierno español? Nosotros hemos procurado ser lo más ambiciosos de lo que éramos capaces de explicar cómo conseguirlo, sabiendo que esto nos va a resultar muy exigente, pero sabiendo también que lo más difícil siempre es cambiar el patrón de inercia con el que venimos consumiendo y produciendo. Y una vez que empezamos a sentar las bases de un modelo distinto, ese cambio se puede acelerar. Por tanto, creemos que lo que hemos propuesto se puede hacer. Creemos que va a requerir un esfuerzo colectivo muy grande. Pensamos que hay una demanda muy fuerte. De hecho, lo que estamos viendo es que algo que hace 2 años nos parecía complicadísimo y fue recibido con entusiasmo, pero cierto escepticismo, pues hoy hay mucha gente que pide más, lo que significa que hay una convicción muy clara de que esto hay que acelerarlo rápidamente, ¿no? Yo sí confío en que lo podamos conseguir. Es más, idealmente, si las cosas van bien, ojalá podamos superar los objetivos que tenemos hoy en la ley, ¿no? En el preámbulo de la ley se dice que esta norma permite movilizar más de 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década del 21 al 30. Están ahí incluidos los fondos europeos, imagino. Pues sí, en gran medida en este momento. Además sabemos, ¿no?, cuando preparamos la ley pensamos que se pueden movilizar recursos más allá de los presupuestos o del dinero público. Creemos que el dinero europeo, el dinero de los presupuestos generales del Estado nos permitirá acelerar y anticipar, adelantar esos cambios, pero también pensamos que hay una muy buena parte de esa inversión que procede de inversión privada, procede de cada uno de nosotros como ciudadanos, cuando nos movemos de una forma distinta o cuando invertimos en hogares más eficientes, mejor aislados, procede de las empresas cuando cambian de modo de utilizar materias primas o su manera de consumir energía, procede de los edificios públicos también a la hora de consumir energía. Es decir, yo creo que está repartido en distintos niveles de administraciones públicas y a la hora de movilizar, aquí a lo que nos referimos es esa capacidad de activar también el dinero privado a partir del efecto palanca que puede tener las señales de inversión pública. Voy a abrir enseguida esta mesa porque todos los analistas que me acompañan quieren hablar con la vicepresidenta, pero tengo una pregunta que me llega desde Galicia. ¿Puede ser retroactiva esta norma? ¿Hay temor a que pueda afectar a algunas multinacionales en Galicia, al sector del mejillón, y quienes se oponen dicen que están en juego 37.000 puestos de trabajo y 10.000 millones de euros en riesgo? En Galicia se está viendo una situación un poco extraña porque en realidad no es posible decir que una norma tenga efecto retroactivo cuando limita a derechos ya firmes de los que disfrutan los ciudadanos. Sabemos que la ley de costas que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy introdujo la posibilidad de tener concesiones de dominio público que iban más allá de lo que imponía o reconocía como límite la ley de patrimonio, que es una ley de Aznar, que son 75 años como máximo cualquier concesión de uso de dominio público, que 75 años son muchos, ¿no? Y una vez pasados esos 75 años se puede proceder a una nueva concesión. En el tiempo de esta ley de Cañete, que luego fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pues se otorgaron una serie de concesiones que extendían la vida útil de algunas de estas autorizaciones previas más allá de los 75 años. Y todas ellas pues son concesiones firmes, salvo una. Hay una concesión que fue recurrida por el ayuntamiento donde está ubicada la instalación y que está sujeta a la decisión de los tribunales. Por tanto, aquellos que tengan una concesión firme no recurrida por nadie, aunque vaya más allá de los 75 años que fija la ley de 2003 y que recogemos en el artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático, pues no tendrán ningún tipo de dificultad ni de limitación, y 75 años, como digo, es mucho tiempo para poder evaluar si hay efectos del cambio climático que aconsejen otra cosa, pero en principio no tienen ninguna limitación con respecto a la concesión ya otorgada. Y sin embargo, pues hay una empresa que efectivamente está ubicada
en zona de dominio público marítimo terrestre, cuya concesión fue recurrida y en el que las decisiones que haya que tomar al respecto dependerán de lo que considere la Audiencia Nacional que resulta compatible o no con la ley que permitió al Ministerio en su momento pues prorrogar esa concesión más allá de 75 años. Miguel Sebastián, de exministro a vicepresidenta. Vicepresidenta, en primer lugar, felicidades, porque creo que es un éxito rotundo para este gobierno sacar esta ley que evidentemente ha costado años y que el anterior gobierno no pudo o no supo sacar, ¿no? Por lo tanto, felicidades, lo primero, ¿no? Yo creo que es una ley que fija, digamos, los objetivos que se marca España con respecto a su vez a los objetivos de París, y creo que se necesitaba. Y yo le quería preguntar específicamente por el tema de la movilidad, que sabes que es mi tema favorito. Yo sé que vendrá luego una ley de movilidad sostenible, ¿no? Pero ¿qué se va a hacer a partir de esta ley para impulsar la movilidad eléctrica, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Que es por donde yo creo que deberíamos empezar, ¿no? Pues muchísimas gracias por las felicitaciones, es un gusto hablar esta noche contigo y muchas gracias por la pregunta, porque en efecto quizá es el sector de consumo energético, volviendo a la pregunta inicial de Pepa, ¿qué tiene que ver la energía en todo esto y por qué tiene un peso tan importante? Es el sector de consumo energético, uno de los sectores de consumo energético más complicados. Sin embargo, sí que tenemos soluciones ya viables, ¿no? Estamos pensando en esa movilidad eléctrica que puede aplicar a los ferrocarriles, pero también a las bicis, a las motos, a los coches, a las furgonetas o a los autobuses, ¿no? O soluciones híbridas, que es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos ahora. La ley lo que introduce son obligaciones por parte de los ayuntamientos para poder definir zonas de bajas emisiones y por tanto asegurarnos que de manera anticipada pues hay un espacio mucho más tranquilo para los peatones, para los ciudadanos, con mejor calidad del aire en todo caso. Y además sabemos que para impulsar la movilidad eléctrica tenemos que activar distintas palancas. De hecho, una pues la reforzaremos inmediatamente, que es la de acompañar, facilitar la adquisición de vehículos eléctricos, pero también la instalación de esa infraestructura de recarga que necesitamos incorporar en nuestros garajes, en nuestras vías públicas, en nuestras gasolineras, puntos de venta, zonas de servicio, para poder estar seguros que en caso de tener que utilizar un vehículo eléctrico tengamos donde recargar, y además con toda la fiabilidad, es decir, cómo aseguramos que estos puntos de recargo funcionan correctamente, qué obligaciones de mantenimiento hay. Y junto a esto lo que estamos viendo es que se producen otras cosas muy interesantes desde el punto de vista de la cadena industrial, como se está avanzando muy rápidamente en toda la industria de componentes, de electrónica, de potencia, de ensamblaje de automóviles, de baterías, oportunidades muy interesantes que también son industriales y de empleo. Y estamos viendo también cómo se produce de forma muy importante el ir ganando espacio y que el coche eléctrico, el vehículo eléctrico, que por definición, en la medida en que todavía es una cosa relativamente novedosa y por tanto es cara, va ganando competitividad y va siendo cada vez un coche con más prestaciones y menos costes. ¿Habrá planes Renové, vicepresidenta, para cambiar un coche por otro? Sí, inmediatamente. O sea, yo creo que vamos a sacar ya una nueva versión cada vez con más dotación para impulsar esa movilidad eléctrica, que además primará un poquito más a los autónomos, a las personas que están empadronadas en municipios de menos de 5.000 habitantes y por tanto facilitando también el dar señales para colectivos, que nos parece que es importante animar a este tipo de vehículo, y que primará un poquito más cuando se produzca el achatarramiento del coche. Lo que hemos visto hasta ahora es que sociológicamente quien compra un vehículo eléctrico mantiene su vehículo original porque quiere testar, porque a lo mejor no está seguro de cómo le va a funcionar. Por tanto, es un producto que sigue siendo no democratizado, no para todo el mundo, y como segundo vehículo. Y creemos que cada vez más hay que impulsar que sea una solución de vehículo principal, sabiendo que muchas veces se irá más a servicios de movilidad que no a propiedad de vehículo. Y el achatarramiento nos permite muchas cosas, entre otras impulsar también esa economía circular, donde ahorraremos energía y uso de materias primas, porque el aluminio, el acero, los neumáticos nos servirán para otras muchas cosas, incluso para la producción de nuevos vehículos, ¿no? Xavi Vidal Folk.
Yo tengo dos puntos de interés, vicepresidenta, que son casi más metodológicos que de la ley, que abarca tantas cosas, hay tanta tela que cortar en tantos subsectores y en tantos objetivos, que me temo que el éxito de la aplicación de esta ley, como en tantas cosas, dependa también bastante del método de su aplicación, ¿no? Y del método de su aplicación en dos puntos. Uno, en los objetivos. Es decir, ¿estos objetivos que se plantean son adaptables? ¿Hay algún mecanismo, como a veces sucede en la legislación europea o en los tratados europeos, que se llevan los números o determinados números a un protocolo para cambiar el protocolo, hacerlo más ágil? ¿Hay algún mecanismo para ir adaptando y que a medida de que la necesidad del cambio y la virtud de que es una causa noble que tanta gente comparte, a lo mejor quieran imprimir o se necesite imprimir mayor velocidad a los objetivos? Y la segunda tiene exactamente mucho que ver con eso. Se prevé hacer es verdad que, dijamos, en distintos aspectos hay planes subsectoriales, compromisos del gobierno de presentar tal subplan a 6, a 12 meses, a 2 años, pero va a haber un balance muy sintético anual de dónde estamos, ¿qué hemos de hacer este próximo año? ¿Qué nos falta? ¿En qué vamos a menor velocidad de lo que necesitábamos? Porque eso es lo que dará un poco la radiografía y hará que la gente pueda sentirse más suya, no solo los objetivos estupendos de la ley, sino también su aplicación, ¿no? Pues muchas gracias, Javier, por la pregunta, porque es verdad que necesitamos tener a muchísimos actores muy diferentes actuando en la dirección de consecución de estos objetivos. Por eso se pide, por ejemplo, transparencia de reporte a las empresas cotizadas sobre dónde ven el riesgo financiero de su dependencia, su impacto climático, y cómo pueden ir cambiando ese peso, ese riesgo que tienen intrínseco por su cartera de inversiones o su actividad o riesgo físico. Sabemos que las administraciones, que las instituciones debemos hacer las cosas fáciles, y esto supone el evitar tirar el dinero, es decir, adaptarse al cambio climático es asumir que habrá menos nieve en determinados sitios, que habrá más sequía, que habrá más inundaciones. Por tanto, debemos orientar los recursos en la dirección de reducir estos costes y tenemos que reportar sobre qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que, cuáles son las consecuencias o las ventajas de lo que hacemos. Tendremos efectivamente que ir haciendo un seguimiento de cómo se van cumpliendo los objetivos de reducción de emisiones en cada uno de los sectores, para ir extrayendo también lecciones, consecuencias y acelerar aquello que funciona y corregir aquello que humildemente vamos descubriendo que no funciona. Por eso se introduce en la ley una cláusula de revisión, es decir, cada X tiempo hay que explicar, reportar sobre cómo se valora lo que se ha hecho y cómo se incrementan esos objetivos. La ley introduce una variable que yo creo que es clave, y es que no se pueden reducir los objetivos. Esto es un mínimo sobre el que hay que seguir construyendo y sobre el que hay que seguir acelerando, y depende de la aplicación de muchas señales de política y de regulación al mismo tiempo, pero también de cómo los actores económicos, cómo los ciudadanos interiorizan y cambian comportamientos o decisiones de producción industrial, empresarial y de servicios. Yo soy bastante positiva con respecto a esto. Me parece que cada vez hay una demanda mayor de transparencia con respecto a esta información, de compromiso y exigencia con respecto al cumplimiento de estos objetivos. La movilidad es un aspecto crítico. Hay aspectos para los que todavía no tenemos soluciones y sabemos que tendremos que seguir apostando. Por eso la innovación resulta tan importante, la investigación y la innovación sobre cómo reducir emisiones para las que todavía no hay solución en algunos procesos industriales o en algunos grandes consumos energéticos donde todavía no tenemos prestaciones adecuadas en las renovables, o en cómo recuperamos el ciclo de carbono bien medido en el suelo gracias a la agricultura, gracias a los bosques. O sea que yo sí creo que se trata de un ejercicio enormemente importante donde, como bien dices, la síntesis de la información de manera clara, transparente, es clave. Y la semana que viene, de hecho, queremos recuperar algo que estaba incorporado en la declaración de emergencia climática y que hasta ahora pues no ha sido posible activar. Es otro sistema de participación y debate público clave, como son esas asambleas ciudadanas por el clima, que nos permitan también trabajar en
capturar, en entender cómo pueden evolucionando las sensibilidades ciudadanos, que representando territorios, edades y tendencias muy distintas, van posicionándose sobre los grandes problemas y las grandes decisiones políticas y de políticas públicas en torno al cambio climático. Hemos salvado la entrevista con un sonido un poco así, pero creo que llegaba nítidamente la voz de la vicepresidenta Ribera. Muchas gracias por haber estado esta noche en Hora 25. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Y hasta otro día, muchas gracias. Hasta otro día, que vaya bien esto que es tan ambicioso, Pablo, tan fundamental, ¿no? El que a mí me ha parecido muy relevante, ¿no? La mayoría que ha conseguido en el Congreso, porque eso es garantía, creemos, ¿no?, de que pase lo que pase en la Moncloa, estos objetivos siguen estando ahí, ¿no? Sí, y es revelador, creo, de hasta qué punto estos objetivos genéricos se han vuelto mainstream, ¿no? Sí, es decir, estamos en un contexto en el que si hubiéramos estado 10 años atrás y pensáramos que los fondos europeos Next Generation iban a estar condicionados a impulsar justamente políticas de descarbonización de la Unión Europea, uno no hubiera dado crédito. Y yo creo que esto dice cosas positivas, ¿no?, de hasta qué punto ya existe un consenso aquí. Otra cuestión es efectivamente no solo el tema de los ritmos, sino también un elemento que a veces en el debate lo tratamos menos, ¿no?, que es la compensación de los sectores que tienen que ir haciendo este proceso de transición, sobre todo cuando puede implicar pérdidas de empleo, adaptabilidad de equipos, etcétera. Yo creo que esos elementos siempre merece la pena ponerlos en la ecuación, y a veces en el debate europeo desaparecen porque como es digámoslo así, muy barato continuar subiendo los objetivos de descarbonización porque es gratis, es un brindis al sol, a efectos prácticos no hay que olvidar que esto también tiene una serie de costes de transición que tendremos que pagar entre todos, ¿no? Y que eso también habla de sacar dinero de la caja. Y para procurar no dejar a nadie, ¿no?, por el camino. Procurar no dejar a nadie. El Gobierno va a prorrogar los ERTE más allá del 31 de mayo, que es cuando caducaba esta medida, la que está en vigor ahora mismo, y que ha aliviado la economía de empresas y pymes y autónomos. Lo ha anunciado hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz en un acto organizado por la patronal de las pequeñas y medianas empresas, en el que ha sugerido que el diseño de lo que entre en vigor a partir del 31 de mayo sea muy similar al actual. Bueno, pues en ese acto la vicepresidenta Díaz ha coincidido con el rey Felipe VI, al que ha dedicado estas palabras. La pandemia nos ha enseñado el valor de la igualdad, de lo diverso, de lo público, de todo aquello que en una circunstancia tan compleja nos ha tendido la mano y confortado como sociedad. Esta preocupación ha sido una constante para nuestro Gobierno y me consta también, Majestad, que os ha implicado activamente como jefe del Estado en vuestros diversos encuentros con el tejido empresarial y la sociedad civil de nuestro país. Díaz es la posible sucesora de Pablo Iglesias, Pablo Simón, al frente de Podemos. Hay un cambio de tono ahí, cambio de ¿no? Tono yo creo que es evidente, ¿no? Sí. Es decir, la propia alusión a la corona se veía, y hasta cierto punto yo creo que esto revela también cómo ella misma es un rara avis dentro de lo que son los ministerios que le tocan dentro de Podemos, ¿no? Es decir, que le preocupa más la gestión y menos las batallas simbólicas, y eso también se nota precisamente en esa capacidad que la propia ministra de Trabajo ha tenido para tejer alianzas, es decir, para buscar pactos tripartitos con la patronal, los sindicatos y el propio ministerio, y preocuparse por la gestión del día a día, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Pero lo que hay aquí es un cambio de tono, de fondo probablemente no, de fondo probablemente coincidan, pero de tono clarísimo, ¿no, Xavi? Sí, pero es que a veces el tono es el fondo, ¿eh? Es decir, esto de la forma, el fondo a veces está en la forma, ¿no? Es decir, yo es que me gustaría invitar a la vicepresidenta y ministra de Trabajo que se acercara a organizar algún taller de republicanismo dentro del ordenamiento aquí en Cataluña, ¿no? Porque es decir, se pueden tener todas las ideas que se quieran, siempre dentro del respeto, dentro de ganarse, dijéramos, a todos los actores. Es decir, la existencia de un jefe de Estado. Hay un jefe de Estado en este sistema de gobierno que nos hemos dado, que puede cambiar o puede no cambiar, pero está ahí. Y el tono, para mí, es que el tono que encrespa o el tono que acaricia, hay una diferencia que yo creo que es de fondo. Creo que es de fondo, porque el tono que acaricia al final produce pactos. Y esta ministra
pues ha producido pactos, y el tono que encrespa pues produce fracturas, y hay otros, y no voy a señalar, que no han producido pactos, sino que han producido tensiones. Pues claro, es la diferencia entre gobernar e incordiar, y esto es relativamente importante para el oficio de gobernante, me parece. Miguel. Sí. En el fondo es sorprendente que nos sorprenda el cambio de tono, ¿no? Porque realmente lo que ha ocurrido hoy es lo que debía ser lo normal. Es decir, una vicepresidenta de un gobierno europeo, hablando delante del jefe del Estado. Y se dirige al jefe del Estado, que en este caso es el titular de la corona, como hay que dirigirse, majestad, no se dice ciudadano Borbón. Entonces creo que que lo que ha ocurrido hoy es lo normal, y me parece que lo que no era normal era lo anterior, ¿no? Por tanto, celebramos el cambio de tono, porque realmente de aquí hemos recuperado de alguna forma la normalidad que yo creo que no se debería haber perdido. Bueno, vamos a avanzar, porque decía que íbamos a hablar de la gobernanza europea de la vacuna, porque uno de los éxitos en Europa de esta crisis gravísima es que la reacción de las instituciones comunitarias no ha tenido nada que ver, lo hemos dicho muchas veces, con la de la crisis del euro, nada que ver. Desde el principio se apostó por ir todos a una, no dejar a nadie de lado, poner en suspenso las reglas fiscales, que no faltara dinero para enfrentar este horror, y así se abordó también la campaña de vacunación, ¿no? Los retrasos de AstraZeneca empezaron a poner nerviosos a algunos gobiernos, pero se ha mantenido la estrategia común, hasta que hoy Alemania, que no es cualquier país en Europa, ha abierto un melón en el territorio comunitario. El gobierno de Merkel quiere negociar de forma bilateral con Rusia comprarle su vacuna. Declaré en el Consejo de Salud Europeo que Alemania va a hablar de modo bilateral con Rusia sobre cuándo podrían llegar dosis de su vacuna. Para que marcaran una diferencia en este momento, la entrega debería ser efectiva en los próximos 2, 4 o 5 meses. Esto, que puede sonar parecido a lo de Ayuso, no es lo mismo, ¿no? Alemania, además de ser un país y no una región, quiere esperar a que la vacuna tenga el aval de la EMA para iniciar esas negociaciones con los fabricantes rusos, y además lo está haciendo con transparencia absoluta. Pero Alemania abre un camino, ¿no? La adquisición de vacunas puede acabar en el temido y temible sálvese quien pueda. Sí, yo espero que no, desde luego, aunque hay que recordar que no es el primer país que compra bilateralmente vacuna rusa, porque lo ha hecho Hungría también. Hungría con el mecanismo de emergencia. Eso es verdad, pero creo que hay que recordar una cosa importante, y es el contexto político en el que está Alemania ahora mismo para entender esta decisión. Yo creo que sin comprender que en septiembre tienen elecciones federales, que los verdes le están comiendo terreno a la CDU-CSU, que, oh casualidad, ha sido Söder, el que es primer ministro de Baviera, que presumiblemente sería candidato de la CDU a las próximas elecciones, el que ha abierto la espita de la negociación directa con Rusia, no podemos comprender lo que está pasando ahí. Es que ahora mismo a Alemania le están temblando las canillas. Si tú lees prensa alemana ahora mismo y ves el estado de la opinión pública, están totalmente desanimados. Tiene una percepción de que la gestión de la pandemia está siendo desastrosa allí, con la propia Merkel rectificando idas y venidas y demostrando una vez más lo precipitado que es siempre hacer rankings en términos de la gestión de esta pandemia. Porque Alemania lo hizo relativamente bien durante la primera ola, pero ahora está teniendo muchos problemas. Entonces, a la hora de la verdad, corremos mucho intentando buscar explicaciones, pero ahora mismo yo creo que es la situación política interna de Alemania la que nos da buenas pistas de por qué se puede estar resquebrajando esta unidad. Pero abre una puerta peligrosa, Miguel. Sí, además, fíjate lo que dice Pablo, que estoy de acuerdo con él, en el fondo es un poco deprimente, porque lo que viene a decir en parte es que ser europeísta o incluso ejercer el liderazgo europeo que tiene que ejercer Alemania, porque así ha sido en los últimos 40 años, no es rentable electoralmente a nivel doméstico, ¿no? Y eso a mí me parece muy, muy preocupante. O sea, Alemania debería estar ejerciendo el liderazgo europeo, y eso debería ser un arma electoral potente de cara a su electorado. El hecho de que se retraiga por motivos electorales me parece que señala que no va bien el proceso de construcción, digamos, europea, de avanzar hacia unos Estados Unidos de Europa. Creo que no vamos, digamos, en el ritmo apropiado, porque no tenemos liderazgo, y el liderazgo que podíamos tener parece ser que no lo vamos a tener. ¿Y tú, Xavi, temes eso, el sálvese quien pueda? A mí no me gusta mucho, pero me interesaría mucho
focalizar exactamente qué es lo que se ha hecho hasta ahora, y si lo que se ha hecho hasta ahora, la parte buena que se ha hecho hasta ahora en la campaña de la vacunación, queda en peligro o no por estas maniobras. Y creo sinceramente que no. Porque la política de compras se ha hecho con determinadas empresas, digamos, que se han seleccionado una serie de empresas, la seleccionó la comisión con todos sus asesores científicos, etcétera, a las cuales de alguna forma se establecía un contrato casi de consorcio. Es decir, es que había una cofinanciación o un adelanto de financiación importante por parte de los fondos europeos. Es decir, si tú no llegas, compañía Pfizer, o no llegas, compañía Janssen, yo te ayudo para poner en marcha o ampliar la capacidad de estas factorías que están en territorio europeo para llegar a esta producción que compro a este precio. Este era un poco, y sobre la base de dos principios filosóficos claros. Uno, no puede haber diferencia entre el ciudadano de las montañas rumanas y el ciudadano de Múnich. No puede haber diferencias en su capacidad de ser vacunado, en su derecho a la salud. Bueno, yo creo que digamos, esa armonización se ha logrado también en algunos casos precios interesantes, quizá a costa de no haber ligado suficientemente bien los compromisos de entrega, que también puede criticarse, pero la política de compras ha sido un éxito en el sentido de que no en su celeridad, que no lo ha sido, pero sí en su difusión en toda Europa, ¿no? Sí. Y claro, y en cantidad suficiente, las compras están comprometidas en cantidad suficiente para abastecer a todos los europeos durante todo este año. Luego, lo de Alemania, ¿tú lo interpretas como Pablo en clave electoral? Un poco en clave electoral, un poco quererse asegurar, un poco decir, oiga, si nosotros intentar contentar, sí, a estos sectores que dicen, pero si nosotros somos tan potentes y en vez de estar tan preocupados de los rumanos, nos preocupáramos un poco más de nosotros, ¿por qué no los rusos también, que tenemos ahí nosotros un interés con el gasoducto, ¿por qué no quedamos un poco bien y marcamos un poco de paquete frente a los americanos? Un poquito esto, pero no veo que esencialmente, por el momento, digamos, esto ponga en peligro todos los aspectos buenos que ha tenido, digamos, la política de vacunación, que ha tenido aspectos también criticables, ¿no? Pero no lo veo así. Me desazona un poco, efectivamente, como han dicho mis colegas, que quien debería estar marcando más la pauta entre gobiernos, porque la pauta es entre gobiernos e instituciones, pero entre los gobiernos, pues en este momento está un poco retraído, pero claro, es lo que decía también Pablo, ¿no? De la coyuntura ya prácticamente preelectoral en la que estamos. Ahora, atención, tú lo decías, Pepa, no podemos comparar ese tipo de reacción con alguna de las que se ha producido en otros sitios a otros niveles, ¿no? Porque aquí se ha dicho siempre que, digamos, haya la autorización de... Claro, porque estamos asistiendo a múltiples movimientos, incluso de otras comunidades autónomas. El presidente Moreno Bonilla de Andalucía también ha dicho, oye, si esto se retrasa en Europa, no descarto yo iniciar movimientos para Andalucía. Claro, siempre que lo autorice la EMA y con transparencia absoluta y lealtad, diciéndolo por delante, ¿no? Diciéndolo por delante. Es decir, vamos a ver. O sea, nada que ver con lo que ha pasado en Madrid, para hablar claro. Hablar claro. Es que la política europea consiste sobre todo en establecer unos mínimos, cuanto más altos mejores, unos estándares mínimos, es en la vacunación como es en el medio ambiente o como son los derechos laborales, unos estándares mínimos que todo el mundo pueda alcanzar. Hay algunos países que todavía no han alcanzado establecer un salario, no una cantidad, sino un salario mínimo. Hay algunos que no. Se va avanzando. Pero eso no quita que Dinamarca, que ya tiene unos estándares laborales mínimos, pueda ampliarlos. No lo quita.
es verdad que lo miras un poco con un poco de prevención, con un poco de recelo, ¿no? Sí. Con un poco de prevención. Espera, que quería decir algo, Pablo, pero de las lo importante vacunas. es que los mínimos funcionen, ¿no? Sí, solo para rematar el argumento de lo de Alemania. Es decir, que no es solo la cuestión electoral, sino es que Angela Merkel se va. Es decir, creo que este es un factor fundamental a entenderlo, porque precisamente se abre también la disputa por ver quién será el candidato interno y todo eso introduce muchísimo más ruido. Y es verdad que nos ocurre lo de siempre, que somos muy germano-dependientes en que la Unión Europea tire, pero también es verdad que hay una narrativa interesada, a mi juicio, de tratar de construir la percepción de que la Unión Europea lo está haciendo desastrosamente mal, y eso no es verdad. Es decir, hay una narrativa muy interesada que viene desde aquí y que también tiene que ver con luchas geopolíticas, que lo sabemos, o casualidad, Comunidad de Madrid, Campania, Alemania, es por donde entra Sputnik, Hungría. Quiero decir que también hay maniobras diplomáticas y geopolíticas que tienen que ver con esto, pero tendríamos que ver que evidentemente se pueden hacer las cosas mejor en la operativa de las compras, eso ya lo sabemos, y vamos a lo mejor con 2-3 meses de retraso respecto a lo que puede llegar Reino Unido o Estados Unidos, pero tendremos que ver cuáles son los aspectos que no se han hecho bien, y tampoco construir la narrativa de que es que todo lo que venga de Europa o todo el proceso de la compra es un desastre, porque no es cierto. Podemos... ¿Y a cuántas Rumanías ha vacunado el Reino Unido? Porque Alemania ha vacunado a muchos rumanos. Pero ¿a cuántos rumanos ha vacunado Estados Unidos? ¿O a cuántos rumanos ha vacunado Boris Johnson? A ninguno. Es decir, aquí hay un elemento de solidaridad que es muy importante. Es verdad que pagamos a lo mejor el precio de una mayor lentitud y algunos errores de inexperiencia, pero también pagamos un cierto esfuerzo de que acogemos a más gente que dijéramos que no tendría posibles, y ahora se le hace posible estar en igualdad de derechos con todos los demás. Un esfuerzo de equidad que se ha hecho desde el principio en la campaña de vacunación. En este año de pandemia ha habido una constante aquí en España. Cuando se unificaban los criterios y las decisiones, saltaban las voces pidiendo diversificarlos para atender a las distintas situaciones de cada comunidad autónoma. Cuando se ha abierto la mano, saltaban quienes pedían orden, centralidad, un único timón. Sánchez, el presidente del Gobierno, anunció el martes, ya lo sabéis, que el objetivo del Ejecutivo es no prorrogar el estado de alarma después del 9 de mayo. En todo este año, el Partido Popular de Pablo Casado ha apoyado 3 prórrogas del estado de alarma, las 3 primeras, desde entonces negativa absoluta. Y ahora que parece que se acaba el estado de alarma, son 3 comunidades gobernadas por el PP, Andalucía, Galicia y Murcia, las que piden mantenerlo un poquito más. Óscar García, buenas noches. Hola Pepa, buenas noches. Sí, y hay algunos de esos presidentes que ponen incluso fecha concreta. Juan Manuel Moreno Bonilla, Andalucía. Pero de luego, si en el mes de mayo la incidencia sigue siendo alta, yo sería partidario de mantenerlo al menos un mes más. Y es que las comunidades del PP y también de Ciudadanos siguen pensando que el mero hecho de haber puesto Sánchez sobre la mesa la posibilidad de que decaiga el estado de alarma ha sido algo muy prematuro. Verónica Casado, consejera de Sanidad en Castilla y León. Que tengamos herramientas para poder gestionar lo mejor posible una pandemia y no tener que judicializar cualquier actuación que se haga. El presidente del PP, Pablo Casado, insiste en que lo que tiene que hacer Sánchez es aprobar una modificación de la Ley de Salud para que haya red jurídica. Lo llamamos el Plan B jurídico. Una reforma que, según Casado, permitiría tomar medidas iguales a las que se han adoptado durante el estado de alarma. Esto tardaría en hacerse 15 días. Y yo lo que digo es que a tiempo estamos de aquí al 9 de mayo de hacerlo. Otros presidentes autonómicos, como el valenciano Ximo Puig, dice que esto que propone Casado no es necesario. Nosaltres pensem que hi ha instrumentos... Porque cree que hay instrumentos legales potentes que permiten continuar gestionando la pandemia. Desde Cantabria, Revilla, hoy dice que lo que hay que hacer es convocar ya la conferencia de presidentes autonómicos. Pues unifiquemos criterios con el presidente, no a nivel de consejeros y del ministro, sino del presidente con los presidentes autonómicos. El gobierno hoy recuerda... Cuanto antes pudiéramos descabalgar el estado de alarma lo haríamos. Y dice la portavoz María Jesús Montero que... Ha respondido solo a una situación de emergencia. Pero advierte de que si en algún momento vuelve a ser necesario regresar al estado de alarma, se hará. Da la impresión de un enorme guirigay, porque es el que tenemos desde el estado de alarma, desde la primera prórroga del estado de alarma. Pero fíjate que las comunidades y el gobierno se han puesto de acuerdo ayer por amplísima mayoría en resolver la crisis de AstraZeneca, en decidir a quién se vacuna, a quién no se vacuna. Hay un nivel de contacto entre las administraciones, un segundo nivel que funciona con bastante fluidez, con la excepción siempre de Madrid, pero funciona con bastante fluidez. Pero en cuanto se habla de la gobernanza en los primeros niveles, tenemos esta situación, Miguel,
que con lo que es previsible que tengamos de pandemia el 9 de mayo, ¿dónde nos deja? Yo creo que el presidente del gobierno le ha tendido una trampa al PP y debe estar disfrutándola, ¿no? Y es anunciar que se acaba el estado de alarma cuando todo el mundo sabe que no puede acabar el estado de alarma, porque si no quedaríamos en manos de los jueces, ¿no? O sea, ya es complicado que la gestión, digamos, de la pandemia esté en manos de las comunidades autónomas de forma a veces descoordinada, como para que esté ahora en manos de los jueces, ¿no? Entonces creo que el estado de alarma es evidente que tiene que seguir, ¿no? Porque igual que se han prorrogado hoy los ERTEs, que me parece muy razonable, que ojalá no se tengan que utilizar, pero por si acaso se hace una prórroga de los ERTEs que es razonable, el estado de alarma se debería prorrogar para que las comunidades autónomas, sobre todo aquellas que están peor, una de ellas, por cierto, es Madrid, puedan tener herramientas de control de la movilidad. Y luego es que hay una cosa fundamental, y es que hay tanta disparidad entre las comunidades autónomas, algunas que están muy, muy, muy bien, como la Comunidad Valenciana, y otras muy mal, como Navarra o como Madrid, que el confinamiento perimetral sigue siendo muy importante para evitar que se contagien de unas a otras, ¿no? Y eso lo veo imposible sin la prórroga del estado de alarma. Claro, porque eso limita la movilidad, eso no puede hacerse sin el estado de alarma, ¿no? Exactamente, a no ser que metas entre medias a los jueces, ¿no? Entonces yo creo que el presidente debe estar disfrutando de ahora, hasta que el PP no me lo pida, pero varias veces, no voy a hacer la prórroga del estado de alarma, pero yo creo que finalmente se hará, porque es que es imposible que la incidencia vaya a estar el 9 de mayo en 25 o en 50, cuando estamos ahora en 175, digamos, y subiendo, ¿no? Tú no lo ves, pero Pablo Simón cabecea afirmativamente desde que has dicho la palabra trampa. Es que se ve muy claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hace Miguel sobre cómo efectivamente él quiere desplazar la presión hacia los varones del PP, igual que ocurrió la otra vez. En la prórroga larga de los 6 meses también fue precisamente porque muchos varones autonómicos del PP se quejaban de la inseguridad jurídica a la que les abocaba. Y es verdad, el estado de alarma está previsto para situaciones tan excepcionales en la suspensión de derechos como el hecho de que allá a las 11 de la noche tengamos que estar todos en casa y los que nos vamos tenemos que llevar un salvoconducto y no podamos ir a otros lugares, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que recordar un par de cosas importantes, creo. La primera es que el estado de alarma es un paraguas jurídico. Pero luego la aplicación de esos principios es dispositivo en función de la situación de cada comunidad autónoma. Es decir, que luego ellas podrán modificar y se puede generar incluso un decreto nuevo con una banda más amplia para que aquellas comunidades que estén mejor pues puedan levantar las restricciones antes, no, o incluso no poner toques de queda o lo que sea. Pero la segunda cuestión, y es de la que yo me voy a quejar un poco amargamente ahora, es de la enorme vagancia que han tenido 2 actores clave en todo esto. Primero, el legislador. Es decir, me resulta sorprendente que no se haya tocado ni la ley del 86 de la sanidad, ni la revisión de la ley del estado de alarma para las previsiones. Es decir, en un año de pandemia no ha dado tiempo a estudiar esto. Y segundo, ¿el Tribunal Constitucional dónde está? El Tribunal Constitucional no tenía que dedicarse a fiscalizar si la aplicación del estado de alarma ha sido correcto y de acuerdo a la Constitución en la restricción de derechos fundamentales, porque los constitucionales de Bélgica y los constitucionales de Finlandia tiraron sus confinamientos, Es decir, yo me pregunto dónde está aquí, porque estamos aquí permitiendo una cierta innovación en la práctica por la situación de emergencia en la que estamos ahora, pero todo esto lo importante es que sobre todo, primero el legislador, que es fundamental que lo delimite negro sobre blanco, porque creo que incluso el Consejo de Estado ya ha dicho algo de esto. Y luego el Constitucional que se pronuncie también, ¿no? Que es que hay recursos sobre esto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me pregunto yo. Para dar certidumbre jurídica, independientemente de la situación epidemiológica, que estoy de acuerdo. Pero hombre, yo creo que esto se podía haber hecho algo, ¿no? Xavi. No sé si sois un poco optimistas, porque yo veo que efectivamente en todas las encrucijadas de las políticas de esta pandemia, cuando ha habido que tomar una decisión o había algún dilema, siempre había, dentro del juego de dados, siempre había un dado que era un dado fijo. Era el dado que decía y que tenías muy claramente cuál era la posición restante. Contra lo que dijese el gobierno, contra cualquier política de Estado, contra lo que postule el gobierno central. Ese es el PP de Ayuso o de Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, con el PP de Ayuso va a seguir eso así hasta el último día de campaña electoral. Y atención, coinciden las fechas, ¿no? Entonces, el PP de Casado
quizá es capaz de pactar, en realidad es capaz de pactar y de abstenerse en determinadas circunstancias, como hoy se ha demostrado con la ley del cambio climático. Hombre, no pueden ir a Europa tumbando esa ley. Es que bien, no podían ir a Europa, ¿no? Pero fíjate que las elecciones son el 4 y el estado de alarma decae el 9. O sea, que es que va a haber 5 días en los que van a tener que correr mucho. Sí, o quizá tendrán que hacerlo antes, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que el estado de alarma depende tanto del gobierno, tanto de la oposición como del gobierno, porque después de los costes políticos que ha pagado este gobierno en las prórrogas del estado de alarma, hombre, sí, tiene razón el argumento de decir no puede no hacerse si es necesario en la prórroga, pero los costes hay que repartirlos o no hay que repartirlos. Quizá con algunas actitudes se pueden repartir y salir todos ganando, políticamente digo, también, no solo en políticamente, y en cambio con la actitud del dado marcado siempre no en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, sino en una C, en contra. Es decir, el dado que sale siempre del lado para arriba, del lado contra lo que se decida, contra lo que decidan los demás. Y si no hay una decisión, ahora me invento cualquier cosa, sea rusa, china o de... Bueno, no nos olvidemos de estos caprichos, porque la cuestión de la vacuna rusa también tuvo que ver con las mascarillas chinas, y cómo acabó todo aquello. Y claro, es que si un día hay que hacer una película de cada vez que se han echado los dados en el último año, en cada momento en que había una encrucijada, verdaderamente va a ser muy ilustrativo. Pero tú empezabas diciendo, os veo optimistas. Optimistas porque dicen que bueno, que esta es una jugada o puede ser una jugada del presidente del gobierno para que le pida de rodillas el PP, para poner en suerte, para poder poner en suerte al PP. Claro, depende de quién mande en el PP. ¿Sabemos quién manda en el PP? Bueno, yo ya no. De todas maneras, más allá de eso... ¿Lo sabes tú, Pablo? Yo en un principio creo que Pablo Casado es el que es el líder del PP ahora mismo, pero luego ya quién manda, eso son cosas que no conozco tanto por dentro del partido como para decirte. Pero yo sí creo que hay un elemento relevante, ¿no? Que es que incluso en términos de los plazos la cosa va a estar muy ajustada, porque es verdad que el gobierno podría pedir un primer plazo de 15 días de estado de alarma sin pasar por el Congreso. O sea que realmente el día 9 Pedro Sánchez podría establecer el estado de alarma con las mismas condiciones. Bueno, primero tendría que decaer decaería y sacaría un nuevo decreto, quedaría 15 días más y después pasaría a votación. O sea que el proceso de desgaste puede ser más lento, que no tiene por qué estar pegado a las elecciones. Pero yo sí que voy a coger lo que ha dicho Xavi, que creo que tiene mucha razón en esto, de que estamos siempre hablando de a quién le corresponde los costes de la gestión, y que a veces es una pena que esto no ocurra, ¿no? Porque también se pueden socializar los éxitos de esta gestión. ¿O acaso el éxito de vacunación que hemos tenido hoy con este récord no es un éxito compartido? Es decir, ¿no le han puesto autonomías de todos los colores políticos? Y no merece la pena decir, es que lo hemos hecho bien y hemos demostrado que lo podemos hacer bien y por lo tanto que podemos estar orgullosos de que algo ha funcionado, pese a todos los agoreros que había en enero que decían que jamás. Pues bueno, estamos cogiendo... Bueno, y eso perdona, no es... ayer mismo con el episodio de AstraZeneca, yo ya escuché a mucha gente diciendo se va al garete el plan de vacunación por este cambio del segmento de edad de la vacuna de AstraZeneca. Sí, claro, pues digo que también a veces podemos cambiar el marco, ¿no? Y no hablar solo de lo que tienen los costes de la restricción, sino también orgullecernos de que es éxito compartido el que las cosas a veces las hagamos bien. Ay, orgullecerse de algo compartido. Eso es una novedad en nuestra vida por pública. Despedirnos el jueves. Desgraciadamente, últimamente, sí. Hoy tenemos motivo de celebración, casi 500.000 de vacunas puestas en un solo día. A este ritmo se llega. ¿Con qué nos vamos, Ana Corbatón? Pues con más consecuencias de esa imagen que vimos ayer en Ankara, en la reunión entre el presidente de Turquía y los representantes comunitarios, con los hombres, el turco Erdogan y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en 2 sillones en el centro de la sala, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, relegada a un sofá lateral. Non sia stato un comportamento appropriato, mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che la presidente della Commissione von der Leyen ha dovuto subire. El primer ministro italiano ha dicho esta noche que no ha sido un comportamiento apropiado por la humillación que ha tenido que sufrir Ursula von der Leyen. Con questi, diciamo, chiamiamoli perché sono dittatori,
Y después Mario Draghi ha dicho, como acabamos de escuchar, tenemos que colaborar con estos dictadores, vamos a llamarles lo que son, refiriéndose a Erdogan. Bueno, pues esto no ha gustado en Turquía, claro, y el ministro turco de Exteriores ha convocado esta noche al embajador italiano en Ankara. Vaya noche lleva Mario Draghi, ¿eh? Empezó dándole a AstraZeneca, a la farmacéutica, por su gestión de la producción, por haberse comprometido a más de lo que podía, y acaba con esto que acabamos de escuchar, cómo sigue creciendo ese incidente diplomático de ninguneo y desaire a la presidenta de la Comisión Europea en Turquía. Into Nashville, Tennessee, but you wouldn't even come around to see me. And since you're heading up to Carolina, you know I'm gonna be right there behind. Mira, Pablo Simón, te hemos puesto música de jueves, de cuando los jueves eran jueves. ¡Qué maravilla! ¿Cómo ¿Te acuerdas de aquellos jueves que eran jueves? Los jueves universitarios, bueno, de salir a bailar. Qué ganas de volver a eso. Pablo Simón, Miguel Sebastián, Xavi Vidal Folk, un beso enorme, buena semana. Un abrazo fuerte. Un beso. Besos. Chao. Que descansen, volvemos mañana. Always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Been hanging around you for days, but when I lean in, you just turn your head away. Whoa, no, you didn't mean that. She said, I love the way you think, but I hate the way you act. 'Cause I always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. I steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Suscríbete a Hora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8:30 de la tarde. Cadena SER. La radio.